Desde New York, transmite Oasis Espiritual Radio. Con las alabanzas que llegan a tu corazón y los mensajes que transforman tu vida, transmite desde Nueva York Oasis Espiritual Radio. Este mundo entero está falto de amor que sane toda herida y todo dolor. Llevarte el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Ese es nuestro propósito. Iglesia Roca de Salvación y su pastor Cifredo Torres te da la bienvenida a un enlace más en vivo desde nuestras instalaciones ubicadas en el 41 Saxon Avenue, Bayshore, Nueva York, 11706. Para oración, saludos y complacencias, comunícate con nosotros dentro de los Estados Unidos al 631-522-5237 o a cabina de Estéreo Revelación y Radio Getsemaní a los teléfonos 2613-8065 o al 2634-5848. Bienvenidos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier horario que nos esté escuchando, amado hermano y amigo. En esta hermosa hora les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, deseando ricas y abundantes bendiciones para cada una de sus vidas acá en Nueva York, como también en Centroamérica, a través de Estéreo Revelación en el 98.1 FM. Acompañándoles para El Salvador en la zona oriental, también más allá de las fronteras, ¿verdad? Como es Honduras y Nicaragua. Hay una alegría en nuestros corazones el poder saludarles y compartir con todos ustedes. Esta semana ha sido una semana muy especial, ya que hemos recibido los reportes de cada uno de ustedes. Y eso nos alegra mucho, mis hermanos, nos alegra mucho, nos llena de mucha alegría. También nos da entusiasmo a seguir haciendo lo que Dios nos ha permitido para siempre. Darle la gloria y la honra a aquel que siempre se lo merece, nuestro Dios Todopoderoso. Así es que en este momento, si está a su alcance, estamos en vivo. Si está a su alcance y desea saludarnos al aire, usted ya conoce nuestro número, 631-522-5237. Está presente aquí mi amada esposa, nuestra hermana Rosita, mi hija Catherine, que en unos instantes también nos van a estar saludando. Así es que quédese con nosotros. A los hermanos locales de la Iglesia Roca de Salvación les saludamos junto a nuestros pastores, nuestro hermano Cifredo Torres, su amada esposa, nuestra hermana Esther Torres. A todos ustedes, hermanos, les deseamos que estén pasando un grato momento siempre, ¿verdad? Acompañados de la presencia de Dios. Sus plumas me cubrirán. Del cazador, sus plumas. Este día llegó este mensaje y dice: hermano, que el Señor les bendiga. Para mí es un placer saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los felicito por su hermoso programa, siempre los escucho. Saludos a la hermana Rosita y a usted, hermano Gamaliel. Desde el cantón La Quesadilla llega este reporte en el departamento de La Unión de parte de nuestra hermana Jessica Flores. Y concluye el texto: bendiciones, que Dios les bendiga a todos. Así es que gracias, hermana, desde allá, ¿verdad? Nuestra hermana Jessica. Y también saludamos a todos los hermanos de la Iglesia Apóstoles y Profetas Efesios 2:20. Donde quiera que se encuentren los hermanos, Dios me les bendiga. A todos aquellos que están también allá en lo que es el sur del departamento de La Unión, a los hermanos del Pilón, La Cañada, el Maculiza, allá pegado a las playas, ¿verdad? El Ciprés, el Chorro, Loma Larga. Bueno, no acabamos, ¿verdad? Todavía me acuerdo, hermanos. Así es que saludos a ustedes. Al abrigo de Dios vivirá. Aquellos hermanos, amigos, hermanas que están allá en el mercado, ¿verdad? Ahí quizás con los pipianes, con los tomates, algo otro vendiendo pescado por ahí. Al abrigo de Dios
En esta hora agradecemos también a nuestro hermano Eduardo Galisteo hasta Charlotte, Carolina del Norte. Nos están escuchando. Saludos ahí a él. Y si hay compañía ahí, la familia también, les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no temeré, no temeré nada en el mundo. No temeré nada en el mundo. Porque Jehová conmigo está. Porque Jehová conmigo está. Porque Jehová conmigo está. No temeré nada en el mundo. No temeré nada en el mundo. Porque Jehová conmigo está. Porque Jehová conmigo está. Porque Jehová conmigo está. No temeré nada en el mundo. No temeré nada en el mundo. Porque Jehová conmigo está. Porque Jehová conmigo está. Sí, Dios, Jehová conmigo está. Dios le bendiga. Su voz está al aire. Dios le Soy bendiga. hermano Gamaliel, Ah. soy de aquí de Honduras, Aguasilla. ¿Con quién tengo el gusto, hermana? Bueno, me llamo Dinora Ríos, lo llamo desde aquí porque me gusta su programa y le pido a Dios que siga siempre y así nosotros también al camino de Dios para que sigamos esforzados en Él. Amén, Y amén. quiero que me complace con alabanza la almohada de una madre. La almohada de una madre. Vamos a buscar ese tema entonces. Sí, hermana. ¿Cómo, Bueno, cómo está todo por Honduras? Cuéntenos. pues ahorita bien por la voluntad de Dios, hermana. Bueno, eso está bien. Eso está bien. Gracias, hermana, por su llamada. Bueno, un saludo para usted y para su esposa y su hija. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermana. Muchas gracias. Dios me la bendiga. Vaya, ustedes también. Amén. Bendiciones. Así es. Todavía tenemos tiempo disponible si usted nos quiere saludar en esta hermosa hora. A todos ustedes, hermanos en Centroamérica, Honduras, Nicaragua, les saludamos en esta hora. Hallelujah. From the rising of the sun, the going down of the same, the name of the Lord is to be praised. Let's praise Adonai. Who is like him, Lion and the Lamb, seated on the throne? Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of hosts. Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai. All the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. Who is like him, Lion and the Lamb, seated on the throne? Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of hosts. Come praise him, praise Adonai. From the rising of the sun to the end of every day. Praise. Gloria a Dios, ese es el tema, Gloria a Adonai. Así es que saludos para todos ustedes. Vamos a complacer a nuestra hermana hasta Honduras con ese tema lindo. Mire, detrás de lo que es esa almohada, ¿verdad? Si esas almohadas pudieran hablar, ¿verdad? Cuántas lágrimas hay en los rostros de muchas madres.
los hermanos acá en Nueva York, los hermanos locales con un texto me pueden decir, hermano, aquí estoy en la chamba, ¿verdad? En el trabajo, hombre, ¿no? Escuchándole, hoy estoy aquí en casita, fíjese que ahorita me voy levantando, dirán algo otro, ¿verdad? Hermana Rosita, bienvenida, creo que tenemos abierto ahí. Amén. Adelante. Dios les bendiga, mis amados hermanos. En esta preciosa hora les saludamos una vez más en el amor de nuestro Señor Jesucristo, en una mañana muy alegre, ¿verdad? En la cual podemos expresarnos ante nuestro Dios, dándole la gracia por este nuevo día que Él nos ha permitido, y declarar que es una grande bendición para cada uno de nosotros. Saludamos a nuestros hermanos y nuestras hermanas que nos están escuchando en diversos lugares, como es nuestra nación centroamericana, El Salvador y todo Centroamérica, ¿verdad? Todo el lugar donde pueda estar llegando esta señal de radio, ya sea a través de Radio Revelación o de Oasis Espiritual Radio, ya que a través del internet podemos llegar a muchos lugares, siempre y cuando haya la señal de internet, ¿verdad? Y bueno, Dios nos ha permitido hoy tantas diferentes formas de poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje de la palabra de Dios se está difundiendo de muchas maneras y llegando a muchos lugares, ya que la humanidad necesita escuchar el verdadero evangelio antes de que muchas cosas que están escritas en este libro que es la Biblia vayan a acontecer. Dice de que nosotros, según lo marca la Biblia, nosotros estamos en esa estación que es principio de dolores, que es cuando nosotros vemos tantas cosas que están ahí en este libro que nuestro Dios nos ha hablado, y esa es una señal, mis hermanos y amigos que nos están escuchando, la importancia de acercarnos a Dios cada día, todavía que tenemos esperanza, ¿verdad? Porque se va a llegar un momento donde esta palabra va a dejar de ser predicada y muchos van a necesitar, van a desear que esas personas que andan hablando de la palabra de Dios, que muchas veces tú los miras mal porque ellos o nosotros hablamos lo que dice la palabra de Dios, no somos nosotros mismos lo que te estamos tal vez tachando, lo que no es agradable delante de Dios, sino que es la palabra de Dios, que es la que nos transforma y nos limpia cada día a cada uno de nosotros. Amén. Sí, hermana Rosita, en medio de un ambiente fuerte, ¿verdad? Nos están informando nuestros hermanos desde El Salvador, la situación que está viviendo nuestro país, El Salvador. Amén. Y nos están pidiendo que al cierre del programa oremos por nuestra nación, El Salvador, ya que nos están informando de que hay un ambiente muy triste, tanta violencia, y sé que Dios puede tomar el control, mis hermanos, y como salvadoreños nos sentimos, porque somos humanos, tenemos corazón, tenemos sentimientos, y nos sentimos con ese dolor de esas familias que han perdido sus seres queridos a causa de la violencia. Los médicos forenses en El Salvador no están dando abasto para reconocer cuerpos asesinados a causa de la violencia. Pero nosotros, la iglesia, nosotros los hijos de Dios, somos la esperanza a este mundo que se está hundiendo en delitos y pecados. Porque el hombre, el ser humano, lastimosamente, se ha encargado de darle la espalda a nuestro Dios. Pero me recuerdo la expresión de nuestro Dios, que si mi pueblo se humillare y se volviere de sus malos caminos, Él estará atento con su oído a escuchar nuestro clamor. Sé que quizás en aquel tiempo fue una promesa para el pueblo de Israel, amén, pero también puede ser para nosotros la iglesia, para nosotros la humanidad, si nos volvemos a nuestro Dios en medio de un mundo tan conflictivo.
Así es que vamos a complacer este tema que viene a continuación y después entramos a la palabra de Dios y vamos a dejar un espacio de oración. La almohada de una madre complaciendo hasta Honduras. El espacio va surcando el cielo, vaga el pensamiento también de una madre llorando en su almohada, no encuentra consuelo. Si esa almohada hablara, quizás nos dijera todo el sufrimiento que ella ha vivido. Pidiéndole a Dios le guarde a su hijo, porque de su hogar muy lejos se ha ido. Si esa almohada hablara, quizás nos dijera todas esas noches de insomnio pasadas, esas largas noches que llora en silencio, no encuentra consuelo, se siente cansada, pidiéndole a Dios le guarde a su hijo, ahogando su llanto, llorando en su almohada. Así como Dios nunca olvida a sus hijos, tampoco una madre nunca olvidará aquel hijo ausente que vaga perdido. Ella confía en Dios que ha de regresar. Ya por la mañana, cuando llega el día, vuelve a levantar muy en alto su frente. Se ha fortalecido porque en Dios confía, y a toda la angustia se fue de repente. Si esa almohada hablara, quizás nos dijera todas esas noches de insomnio pasadas, esas largas noches que llora en silencio, no encuentra consuelo, se siente cansada, pidiéndole a Dios le guarde a su hijo, ahogando su llanto, llorando en su almohada. Muy bien, mis hermanos, hemos traído un sistema de programación en esta hora, pero quizás lo vamos a cambiar un poquito por lo que estamos nosotros, pues como nuestros hermanos nos han hecho llegar para que apartemos un momento de oración, y sí, lo vamos a hacer, hermanos, lo vamos a hacer, porque la verdad que nosotros no somos huérfanos, nosotros tenemos un Dios todopoderoso a quien acudir. Hermana Rosita, iniciamos ya lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Entendemos y estamos conscientes de la grande necesidad que hay en nuestros países, hermana Rosita. Amén, así es. Vamos a estar orando después del mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Ya que nosotros vemos la necesidad que hay por nuestra nación y nos duele profundamente, ¿verdad? Lo que hemos llegado. El día de ayer me comentaba una compañera de que la abuela de su hijastro salió a la calle a vender unos jocotes que ellos cultivan, $3, y le salieron, hermano, a robarle esa cantidad.
a una anciana. Y es tan terrible lo que hemos llegado, ¿verdad? Pero Dios es grande en misericordia y Él escucha nuestro clamor. Así es que únase usted, esté pendiente, ¿verdad?, de esa oración. Vamos a hacerlo lo más rápido que podamos, a dar lo que Dios nos ha dado, una reflexión acerca de lo que es la vida de José, esta historia que se encuentra en el libro de Génesis, una historia de que es un poquito larga, pero se puede redactar y sacar una reflexión de lo que fue la vida de José y de lo que él tuvo que pasar y lo que puede hacer esta historia en nuestra vida. Y le hemos titulado a esta reflexión Superando el odio y el egoísmo. Creo que la mayoría de ustedes, la mayoría de nosotros conocemos lo que es la historia de José. Sabemos quiénes son sus padres, ¿verdad? Dónde ellos habitaban y cómo ellos están en la rama de los patriarcas. Y bueno, aquí también me acompaña mi hija Catherine y ella le va a estar dando inicio a lo que es la cita bíblica en esta preciosa mañana, que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 3. Y vamos a escuchar a nuestra hermana Catherine. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Como decía la hermana Rosita, vamos a leer en Génesis 37:3. Y dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Amén. Y el 4 dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podía hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaba al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí yo he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Amén. Amado Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta palabra que usted nos ha dado, Señor amado. Gracias porque es una bendición, Señor, el ver el propósito suyo, Señor, en la vida, Señor, de José, como en la vida del pueblo, Señor, que usted ha llamado, de donde nosotros éramos esclavos del pecado, Señor, y ahora nos ha puesto en una posición diferente, donde hoy valemos esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor, pidiéndote que seas tú poniendo palabras, Señor, en nuestros labios. Bendice a tu pueblo en esta hora, Señor amado. Amén y amén. Amén, sí, como decía nuestra hermana Catherine, ¿verdad? Hablando de lo que en sí era la vida de José, este joven que a la edad de 17 años empezó a ver el menosprecio de sus hermanos. Y es que si nosotros nos acordamos, pues Jacob amaba tanto a José, ya que lo había tenido en su vejez su esposa Raquel. Y si nos vamos mucho más atrás, usted se recordará todo lo que tuvo que pasar Jacob para llegar a casarse con Raquel, porque dice que él la amaba.
y Raquel solamente llegó a tener 2 hijos con Jacob, el cual es José y el otro Benjamín. Y bueno, esta historia nos ha marcado tanto a nosotros, ¿verdad? Ya que la semana pasada estuvimos por ahí en Pensilvania y fuimos al teatro donde presentaron esta historia bíblica, y nosotros podemos ver el corazón perdonador de José, lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y siguiendo a lo que es la historia, estaba diciendo de que este muchacho, él tuvo 2 sueños y él alegremente viene a sus hermanos a contarle este sueño, pero en la inocencia de José no se imagina que esto va a poner más odio y envidia en la vida de sus hermanos. Pero él inocentemente viene y cuenta, ¿verdad? Pero nadie, quizás ni José, ni su padre Jacob, ni sus hermanos se imaginarían qué era lo que este sueño quería revelar. Pero en la historia nosotros lo vamos a ver. Y bueno, estos hombres, sus hermanos, se llenaron tanto de odio con José, y a continuación vamos a ver qué es lo que ellos estaban pensando en hacer, ¿verdad? Vemos de que su padre Jacob, acá en el verso 12, dice su palabra que después de eso él los manda a sus hijos a apacentar las ovejas en Siquén. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y luego a Siquén. Y luego vemos de que José obedece la orden que su padre le ha dado y llega allá donde están sus hermanos. Y en el 19 nos dice la historia: y dijeron, dice el uno al otro: he aquí los hermanos de José, viene el soñador. Cuando ellos dicen aquí viene el soñador, me imagino que lo hacían con un gesto de burla. Amén. Porque en verlo tan joven y quizás en ver la emoción con la que él contaba este sueño, nosotros sabemos cómo se comporta un joven de 17 años. Y me imagino, ¿verdad?, que de esa manera él venía a contar sus sueños. Y dicen: ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños, burlándose nuevamente de él. Pero mire usted, y yo también me doy cuenta hasta qué grado puede llegar el odio y la envidia. Amén. Y el aborrecimiento a José, como era tan querido por su padre, que me imagino que ellos sentían celos, porque si nosotros nos recordamos, siempre el mayor era el que el padre le daba la bendición, ¿verdad, hermana Catherine? Amén. Usted se recuerda, ¿verdad?, lo que ha visto en la historia. Sí, me recuerdo bastante. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, lo que puedo decir es que la historia siempre me ha marcado a mí desde que la vi, y me llamó la atención mucho cómo tanto odio y envidia que había entre los hermanos para José, solo porque Dios le había dado sueños, pero ellos, como antes era de que el primogénito era el que era como el más era como el sucesor del padre en la familia. Amén. Entonces, si ellos creían de que él se quería hacer pasar como el primogénito, se quería hacer más que su hermano Rubén, porque Rubén era el primogénito. Entonces ellos se envidiaron a él y lo maltrataban, y fue tan duro. Y yo cuando la vi, yo lloré. Desde que empezó el show, lloré, porque es algo que remarca tanto, pero hay algo que solo Dios lo puede hacer en nuestras vidas. Y Dios usó a José, Dios los perdonó, y no lo perdonó solo para que Dios lo viera, sino lo hizo de corazón. Amén. Amén, así es. Y bueno, nosotros vemos a través de la historia de que
el hecho de que Jacob le hubiese regalado esta túnica a José era un regalo muy valioso. Amén. Aunque dice que en ese tiempo la mayoría siempre tenía una túnica y lo hacía por muchas razones. Muchas veces porque era un regalo especial que alguien le hacía a uno, mayormente el padre de familia. También era como algo necesario para el frío. Y otra era cuando iban a ciertos lugares, ¿verdad? Y tenían que estar cómodos. Aunque dice de que las mangas eran mangas cortas, pero que posiblemente la túnica de José era una manga larga, lo cual este hecho, el ver sus hermanos, traía más celos a ellos y ver Amén. que era de diversos colores. Y nosotros viendo la historia, ¿verdad? Que veíamos allá en el teatro, era una túnica muy linda. Era hermosa. Hermosa completamente. De diversos colores. Y posiblemente yo pienso de que así pudo haber sido. Y dice de que eso era algo muy valioso. Entonces vemos de que ese hecho, sus hermanos tenían ese gran celo con él. Y cuando lo veían se burlaban de él, a pesar de que él estaba tan joven, ¿verdad? Y estábamos leyendo acá en el verso 19, lo que ellos empiezan a estar tramando, imagínense. Lo querían matar a su propio hermano, sangre de su sangre. Ahora bien, yo quiero hacer énfasis en esto. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo, nosotros venimos a ser miembros de una gran familia, miembros en el cuerpo de Jesucristo, en el cual todos hemos sido lavados con la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo por medio de su Padre, de nuestro Dios, el Creador, el que dio en regalo a su Hijo amado para que Él nos lavara todo pecado de nuestra vida. Nosotros podemos comparar y llevar el regalo que Jacob da a su hijo, esta túnica de colores, algo con lo cual se puede vestir y verse muy bien. Así nuestro Señor Jesucristo nos ha vestido a cada uno de nosotros con esa sangre preciosa. Por lo cual ahora nuestra vida ya no es la misma, es una vida diferente a la cual nosotros andábamos deambulando antes. Y hoy hemos sido llamados y comprados a precio de sangre preciosa. Ahora bien, ¿por qué la comparación con el menosprecio que tenían los hermanos de José? Porque déjame decirte que muchas veces en este caminar vamos a encontrar personas que no nos van a amar, personas que quizás nos van a tener envidia, que nos van a tener desprecio, pero muchas veces es esa gracia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, y a lo mejor los demás pueden pensar que es cierto egoísmo que hay en cada uno de nosotros, o es que nosotros queremos ser mejores que ellos. Pero déjame decirte que cuando Dios pone gracia en ti, Dios tiene un propósito en tu vida, para lo cual hemos sido llamados. Pero ahora en este caminar vamos a encontrar diferentes pensamientos, diferentes palabras. Quizás tú vas a tener muchos sueños y tú vas a contarlos, a compartir con aquellos que son llamados tus hermanos, los que estamos llamados a estar junto a ti en las tristezas y en las alegrías. Y quizás nos vamos a llevar sorpresas donde vamos a ver cierto egoísmo en el cual quizás te van a querer hacer declinar en los sueños que tú tienes. Porque no solamente José era un soñador. Nosotros como pueblo de Dios tenemos un sueño muy grande, pero es un sueño que es bajo una promesa, y es que un día nosotros vamos a ser transformados, y ese es el sueño por el cual nosotros debemos de luchar día a día y estar siempre convicentes de lo que nosotros hemos emprendido, de que ese sueño se cumpla, de que el propósito que Dios tiene en nuestra vida se cumpla, siempre bajo la voluntad de Dios. Porque este sueño de que
tenía José era la voluntad de Dios, era el propósito que Dios tenía para la vida de José. Amén. Y lo importante aquí, mis amados hermanos, es que a pesar que encontremos estas cualidades entre los llamados nuestros hermanos, ¿verdad? Venimos a ser una familia en Cristo, verdadera. Quizás no hemos sido hermanos porque somos del mismo vientre de nuestra madre, pero nos ha transformado el Creador, el que ha puesto cada miembro en nuestro cuerpo, que es lo más importante. Lo importante es no quedarnos ahí, mis amados hermanos, sino superar todo aquello y no guardar odio ni egoísmo hacia estas personas. Puede ser nuestros hermanos en la familia del Señor, puede ser nuestra propia familia quien nos esté aborreciendo, ¿verdad? Pueden ser nuestros propios compañeros que te van a aborrecer porque tú proclamas el nombre de Cristo donde sea que tú vayas y no te avergüenzas, como era José, porque Jacob había puesto ese temor, ese respeto hacia Dios en la vida de José. Y me imagino que los hermanos también veían eso y dice que ellos eran un poco desviados de lo que era la palabra del Señor. Ellos no tenían como mucha devoción hacia Jehová. Y todas estas cualidades estaban ahí y ellos se sentían celosos en ver a José. Amén. Si ellos se sentían, como decíamos hace tiempo, de que se sentían con envidia, como con enojo, porque se sentían y miraban como que eran despreciados, porque miraban de que Jacob sentía como un amor más grande para José. Y Dios es tan maravilloso porque me imagino de que José, cuando eso estaba pasando, alguna vez pudo decir: Dios, ¿por qué me das estos sueños si solo me va a poner en mal con mi familia? Me desprecian y todo eso. Pero quizás él nunca pensó de que Dios tenía un gran plan para él. Amén. Y más adelante en la historia, sabemos de que los hermanos de José lo trataron de matar. Lo vendieron para Egipto, lo vendieron como un esclavo. Y yo a veces me pongo a pensar y digo, si yo hubiera sido José, yo no sé cómo hubiera sobrevivido, porque con solo saber que mis propios hermanos me vendan como esclava, me mataría el corazón, pienso yo. Pero sabemos de que Dios le estaba dando las fuerzas y siempre estuvo con José. Aunque él quizás dudó a veces, dijo: Dios, tú ya me dejaste. Fue a la cárcel, José. Él sentía que ya no podía más. Entonces, como decimos, yo me imagino que habían veces de que él se sentía que ya no podía por la envidia de sus hermanos. Amén. Amén. Si nos dice el versículo 22, y les dijo Rubén, después de lo que ellos estaban comentando, que querían matarle y luego querían echarlo a un pozo, dice Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Vea lo que sus hermanos llegaron a hacer a escondidas de su padre Jacob.
sin esperar la reacción, sin imaginarse cómo su padre Jacob iba a reaccionar a ver que su hijo, uno de los menores, ya no lo iba a volver a ver. Pero vemos la mano de Dios obrando. Y aquí en el versículo 36 nos dice: y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Gloria a Dios. Pero Dios tenía un propósito. Dios no se queda con nada, mis amados hermanos. Dios tenía el propósito con José. Y vemos en el versículo 39, donde sigue hablando de cuando él fue llevado a Potifar. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. José fue vendido por 2 veces. Fue vendido por sus hermanos y vendido por los ismaelitas por 20 piezas de plata. ¿Qué le trae a usted a la memoria? Jesucristo también fue traicionado por un discípulo, ¿verdad? No podemos decir por los discípulos, porque solamente fue uno, Judas Iscariote, quien hizo negocio con el Señor Jesucristo y vendiéndolo por piezas de plata también. Se asemeja mucho esta historia, mis amados hermanos, que entre nosotros no todo aquel que nos dice te quiero, te amo, es sincero, ¿verdad? Sino que hay algo guardado en su corazón. Pero en medio de estas cosas, Dios está obrando, Dios nos está probando a cada uno de nosotros como el oro. Quizás podemos estar pasando por el fuego en ese momento, con la diferencia que Jesucristo tenía un propósito el cual nadie lo podía cambiar, porque él sabía que Judas Iscariote era un traicionero, ¿verdad? Pero no lo sacó, sino que ahí lo dejó, que se cumpliera su palabra. Bien, pero José fue vendido nuevamente a Potifar. Y vemos ahí el propósito de Dios. Pero en todo esto Jehová estaba con José. Y nos sigue hablando esta historia. Pero estando José en la casa de Potifar, viene su esposa, ¿verdad? Y causa problemas. Nosotros lo podemos ver aquí en el 7, donde dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Pero nosotros podemos ver la mano del enemigo cuando te quiere sacar del propósito de Dios. Y estaba esta mujer ahí tentándole a José, un joven que él pudo haber dicho sí, pero él siempre tenía el temor hacia Dios. Y él no estaba en su corazón hacerle esto a ese hombre quien lo había puesto a su cargo. Y nosotros podemos tener ese ejemplo, mis amados hermanos, hoy en día en nuestra vida diaria. Que muchas veces el enemigo te va a poner todo ahí en bandeja de plata. Pero antes de tomar una decisión de hacer lo incorrecto, debemos de pensar qué va a ser de nosotros después. Porque como dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque después quedan las consecuencias. ¿Y qué va a pasar? Aunque José no actuó como esta mujer quiso, pero ella logró un propósito, hacerle creer a Potifar de que sí había estado con él. Y Potifar decide encarcelarlo a José y es llevado a la cárcel. Nosotros podemos ver un muchacho de 17 años que tiene quizás muchas ilusiones en su vida, pero que sus sueños son rotos por causa de sus hermanos y por causa de esta mujer que está acusándole ahora, y es llevado a la cárcel, donde él pasa algunos años de su vida.
¿Qué pudo haber hecho José en ese trayecto que él estaba ahí dentro de la cárcel? Y vemos también a través de la historia de que el carcelero tuvo la confianza con José y poner a cargo todo. Y dice que el carcelero no se preocupaba por nada, porque José mantenía en orden. Y aquí es donde empieza a resaltar el triunfo de José. Y aparece acá el copero y el panadero que han sido hallados faltos delante de Faraón y son también introducidos en la cárcel. Amén. Sí, como yo había dicho de rato, sí, ya llegamos a esa parte de la Biblia, que la esposa de Potifar tentó a José, luego fue a la cárcel. Y como decía, yo me imagino que él dijo, ya Dios me dejó, pero miren cómo Dios seguía obrando. El carcelero lo puso a él. Amén, así es. Y viene el copero y el panadero y traen un sueño a José. Y como Dios había puesto esa gracia en José, él le hace saber lo que significan estos sueños. Y José dice al copero y al panadero el significado de cada uno. Amén. Vemos que uno triunfó, ¿verdad? Que fue el copero, y el panadero perdió, sí, porque, bueno, este hombre fue colgado, ¿verdad? Ya José se lo había dicho. Debe ser triste que le digan eso a uno, ¿verdad? Amén. Perdón, y en la Biblia dice también de que cuando al panadero le dijo a José el sueño, el panadero se enojó y él dijo, ¿por qué me dices esto? Que voy a ser colgado o ahorcado. Entonces sí, pero él no creyó y se enojó con José, vemos en la historia, pero Dios sabía que eso era realidad y Dios hizo lo que tenía que hacer. Amén. Amén, así es. Y también cuando José interpreta el sueño al copero, le dice, ten misericordia de mí, acuérdate de mí, habla de mí. Pero vemos de que se olvidó de José. El copero, cuando ya fue restablecido su puesto, él estaba feliz poniendo la copa a Faraón. Amén. Y eso los ayuda muchas veces en la vida a nosotros. Nosotros podemos ayudar a otra persona y le podemos decir, acuérdate de mí, habla de mí, pero no todos se van a acordar de nosotros. Hay gente de que puede ser cercana, que puede ser familiar, amigo o cualquier cosa, puede ser de ti. Pero no todos se van a acordar de ti. Hay algunos que te van a traicionar, que se van a olvidar de ti. Y José, me imagino que él decía, ¿cuándo va a venir Faraón? ¿Cuándo va a hablar ese copero de mí? Amén. Amén, así es, sí. Vemos que se olvidó de él, ¿verdad? Pero el propósito de Dios seguía en pie. Y Dios pone esta situación que se da. Y es cuando Faraón tiene un sueño. Y es ahí donde el Faraón dice de que él estaba de mal humor, enojado con todos sus servidores. Y contaba a ellos este sueño que había sido dado y nadie le podía decir, nadie le podía descifrar qué era lo que significaba. Y el copero se acuerda. Y durante eso dice que pasaron 2 años. El copero se acuerda de aquel joven que estaba en la cárcel, José. Y empieza a hablarle y a decirle, José, uno de los hebreos que está preso, él me declaró este sueño y mi puesto fue restablecido. Y Faraón manda a traer a José para que él escuche su sueño y empiece a decir cuál es el significado del sueño. Y Faraón empieza a declararle a José cuál es el sueño. Y él empieza a escuchar el sueño que tenía Faraón, José. Si no me equivoco, creo que está acá en el 41:9, donde nos dice, entonces el jefe, hablando de lo que yo decía, ¿verdad? Que el copero se acordó de José. Y empieza a declarar también el faraón a José este sueño. Y empieza a decir todo lo que él estuvo soñando en esa noche. Y luego dice José,
bien, eso no está en mí, sino que es Dios quien pone esto en mí, no soy yo. Y empieza a decirle, bueno, Faraón, vienen 7 años de abundancia y vienen 7 años de escasez, por lo cual es necesario que tú pongas a alguien quien se encargue de acumular todo este sembrado que va a haber para estos 7 años que van a haber de abundancia y 7 años de escasez. Y es ahí donde vemos la mano de Dios obrando. Y quizás a lo mejor José pudo culpar a sus hermanos por todo el sufrimiento que él tuvo que pasar, por pasar parte de sus años de su juventud encerrado en una cárcel. Tal vez los pudo culpar de que los egipcios lo vieran mal como un traicionero que había traicionado a su señor, a Potifar, queriendo abusar de su esposa, de esta mujer que pues se inventó esto, ¿verdad? Porque no logró su propósito y logró que José fuese llevado a la cárcel. Pero vemos ahí de que cuando él empieza a declarar este significado del sueño a Faraón, Faraón halla gracia delante de José. Y es ahí donde él se pone a ver y dice, no hay hombre sobre la tierra con esta sabiduría que tenga temor a Dios, sino que eres tú. Y le dice, desde ahora te pondré a cargo. Y hay algo tan maravilloso que dice, nadie estará sobre ti, solamente yo estaré en mi reino y tú solamente. Y empieza a mostrarle todo el pueblo de Egipto y a decirle de que él tiene mando sobre todo lo que hay en Egipto. Y José empieza a trabajar, pero ¿qué es lo que le sobresale en esta historia? De que José no se quedó de manos cruzadas, decepcionado porque sus hermanos lo habían traicionado. Él desarrolló su inteligencia y no se quedó ahí quieto, sino que echó a obrar el propósito que Dios tenía en él. Y no es que él ayudó a Dios, a Jehová, a que ese propósito se lograra, sino que muchas veces Dios tiene el propósito en nuestra vida, pero también nosotros tenemos la responsabilidad de echarlo a trabajar, ¿verdad? Con lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. En esta mañana el llamado es a seguir hacia adelante, a no mirar a diestra ni a siniestra, ni aún así quizás la persona que tú más admires te haya traicionado, quizás tú a lo mejor has contado una meta, un propósito o un sueño que tú tienes y quizás tú no sabes que aún lo sepan los demás, pero te lo descubren. Pero déjame decirte que debemos de tener esa capacidad para sobrellevar las cosas. Y siguiendo la historia, que los hermanos de José tuvieron que llegar a él cuando este hombre estaba al mando ya en Egipto. Y es ahí cuando José los mira que están haciendo fila con todos los demás que iban a comprar alimentos cuando había escasez. Y reconoce que son sus hermanos. Y decide hacer varias cosas para probarlos, incluso a preguntarle por su hermano mayor, y luego deja preso a uno de sus hermanos y le dice de que si no llevan a Benjamín, su hermano menor, que no les van a dar alimentos y que sus hermanos no van a regresar a casa. Sus hermanos le dicen, pero ¿cómo es posible esto? Nuestro padre morirá si nuestro hermano no regresa. Y es un gran proceso en el cual José los está probando si ellos habían cambiado. Y Rubén le dice, yo he dicho a mi padre que si mi hermano no regresa, esa sangre cae sobre mí. Yo soy el responsable de él. Y vemos cómo José, él está probando a sus hermanos si ellos habían cambiado. Y llegan donde su padre Jacob y le dicen, este hombre nos ha pedido que nuestro hermano el menor Benjamín vaya con nosotros. Y dice, ¿por qué habéis declarado a este hombre que tenéis un hermano menor? Y dice, pues él preguntó por vuestro padre y por vuestro hermano menor. Y ellos deciden cumplirle porque ellos le prometen a José que lo van a llevar y lo llevan ahí, en ese lugar
a Egipto, a la casa. Y ellos son llevados a la casa y atendidos muy cordialmente, pero había un dolor en el corazón de José, porque él sabía que esos eran sus hermanos. Pero dice la historia de que José no aguantaba y que él se fue a llorar a solas. Pero en un cierto momento él manda a todos que se salgan de ahí, de ese lugar. Y dice que suelta a llorar y a gritar. Y que todos los egipcios se dieron cuenta. Aún la casa de Potifar, aún la casa de Faraón. Y empieza él a darse a conocer ante sus hermanos. Y podemos ver el corazón perdonador de José, que no decidió hacer como ellos habían hecho con él. Igual así, esa es la lección que nosotros podemos aprender, a superar todo aquello negativo que nos hagan, aún las personas queridas, aún las personas de nuestra propia casa. Esto, mis amados hermanos, nos ayuda en este caminar que nosotros tenemos, en esta meta espiritual que todos llevamos. Si tú has decaído porque te has decepcionado de alguien, sigue hacia adelante, convincente de que el único perfecto es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que el único que nunca nos va a abandonar es nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial, que siempre está ahí pendiente de cada una de las situaciones de nuestra vida. Gloria a Dios. Gracias por compartir la enseñanza de la palabra de Dios. Agradezco a todos mis hermanos, mis hermanas que le han dado like a la publicación de esta enseñanza, de esta historia que desde tempranas horas lo publicamos en las redes. A todos en general, a nuestra hermana Perla, hasta el de Bío Los Mangos. A todos ustedes, Dios les bendiga. A nuestro hermano Carlos Segovia también deja su comentario a través de las redes sociales. Y como lo hemos dicho, vamos a cerrar en palabras de oración. Gracias a mi hija Catherine también. Siempre nos alegramos cuando nuestros hijos están aprendiendo de la palabra de Dios. Así es. No somos, como decimos, doctores estudiados, ¿verdad? Pero siempre queremos nosotros cada día aprender de su palabra. Vamos a ir ya en minutos para cerrar. Que nos salude nuestro hermano Freddy, que nos está visitando acá. Nos quedan 3 minutos y queremos orar por nuestra nación. La Escritura establece orar también por Israel, ¿verdad? Pero también dice de que hay que orar por nuestras autoridades. A veces la tragedia de nuestras naciones son por las malas dirigencias de gobierno. Así es que es muy lamentable, pero esa es la realidad que estamos viviendo. Hermano Freddy, Dios le bendiga, bienvenido. En breves palabras aquí nos saluda. Amén, bendiciones hermano, gracias por el privilegio. Vengo un poquito tarde, pero aquí estamos, gracias a Dios. Así que bendiciones, saludos a toda esa radio audiencia que nos sintonizan dentro y fuera de los Estados Unidos, como también allá, ¿verdad?, en la República de El Salvador. Bendiciones, buenas tardes, Dios les bendiga. Gracias hermano. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra, esta enseñanza, esta historia maravillosa, en la cual, Padre, vemos el sufrimiento con propósito. Cosas que no entendemos en el presente, pero que tienen un propósito a largo plazo. Un propósito, Padre, de redención, como el sacrificio que usted hizo, mi Señor Jesús, por cada uno de nosotros los seres humanos. Usted fue despreciado, fue traicionado, Padre, así como José también fue traicionado por sus hermanos. Padre amado, usted no retornó atrás, usted siempre le sirvió a nuestro Dios y fue fiel a su palabra, por lo cual, Señor, ese propósito usted lo cumplió para el rescate de nuestra salvación. Muchas gracias te da mi alma en esta hora. Señor amado, en esta hora intercedemos por nuestras naciones, por nuestros países, Señor, en Centroamérica, donde se ha levantado la ola de violencia, Señor, que está sacudiendo nuestro país. La ola de violencia, Padre amado, que está generando lágrimas, dolor, Señor, a causa de la violencia. Pero, Padre amado, estamos conscientes también de las malas actitudes que los gobernantes hacen. La idolatría se ha metido en las naciones. La idolatría está expandiéndose no de abajo para arriba, sino que desde los líderes políticos, Señor, están haciendo cosas que no
no van de acuerdo a tu voluntad. Pero en esta hora, Señor, estamos conscientes de eso, pero estamos conscientes, Padre amado, que hay grande necesidad. Hay un pueblo cristiano, Señor, que también está viviendo las consecuencias de todo esto. Te presentamos a las familias, te presentamos a mis hermanos, a mis amigos, Padre. Cuida nuestra entrada, cuida nuestra salida, Señor. Mira todos aquellos corazones malintencionados. Revélate en la noche, en el sueño, Padre, que te puedan reconocer, Padre, como Salvador, y que se puedan humillar delante de ti, pedirte perdón y cambiar de actitud, Señor, para ya no seguir maltratando, haciendo daño a esta humanidad, ni hacerse daño a ellos mismos, Padre, porque todo aquel homicida, Padre, se está destruyendo eternamente también. Hazle entender a esta humanidad, Señor, que apartados de ti estamos perdidos. Hazle entender a esta humanidad, Señor, de que necesitamos cada día más de ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te damos gracias, muchas gracias. Amén y amén. Agradezco a mi hermana Mirna Benítez, hermana en Cristo y en carne, ¿verdad? A mis sobrinos también, mi cuñado Oris, que nos están escuchando. Y dice nuestra hermana Mirna, saludos a toda la audiencia hasta El Salvador. Así es que ha sido una alegría, un gozo haberles acompañado. Hermano Fernando, gracias por esa amabilidad de siempre contactarnos a través ahí de la red, ¿verdad? Por la radio Getsemaní y Estéreo Revelación. Que tengan un grato día, Dios me les bendiga. Los hermanos de Honduras, si pueden escuchar Radio Visión Cristiana más tarde, cuando sean las 4 acá en Nueva York, allá son las 2 de la tarde, ¿verdad? Ahí vamos a estar colaborándole al hermano Marquina con el programa La Voz de Dios, allá en Choluteca, Honduras, por Radio Visión Cristiana Internacional. Dios les bendiga. Llevarte el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Ese es nuestro propósito. Esta ha sido una presentación en vivo de Iglesia Roca de Salvación y su pastor Cifredo Torres. Si este espacio ha sido de bendición para tu vida, comunícate con nosotros al 631-522-5237 o al 631-241-6958. Dios te bendiga. Gloria a Dios, está aquí nuestro hermano Freddy Bonilla, quien tiene algo que agregar aquí, ¿verdad? Adelante, hermano. Bueno, amén, así es. Entonces, saludos a todos los hermanos, amén, que están en esta hora de la tarde. Amén, aquí estamos, gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos ha permitido esta tarde, este día, estar aquí con nuestros hermanos en Cristo.